tal como habíamos iniciado, vamos a trabajar con una tabla en donde tenemos que calcular algunos elementos que por supuesto nos van a servir no solo para algunos gráficos, sino para algunas medidas que más adelante tendremos que calcular. Yo lo voy a hacer con una tabla de uno de los ejercicios. Usted por favor lo va a hacer con la siguiente tabla de ese ejercicio y con las otras dos tablas del ejercicio que usted realizó en casa y que revisamos aquí en clase. Esta es la tabla que tenemos con el primer ejercicio, en donde calculamos que el número de clases eran 6 y que el ancho, por supuesto, 7. 140, 146 y así sucesivamente hasta que la última clase es de 175 a 181. ¿Cuáles fueron las frecuencias? 4, 6, 12, 10, 10, 10. A estas se le llaman frecuencias absolutas. Se escriben como F o como F sub I. Ese es el número de datos que cae en cada una de las clases. Ahora, ya habíamos visto cómo se calcula la frecuencia acumulada, ascendente. Aunque es ascendente, usted va a ver que la calculamos hacia abajo, pero una vez calculada, se dará cuenta que los valores vienen aumentando, vienen ascendiendo, pues, vienen siendo, como en algunos libros dice, más que. Cada frecuencia es más que la anterior, más que la anterior. Y la última frecuencia acumulada es el total de frecuencias. Así tenemos 4, 10, 22, 32, 42 y 52. Si usted se fija, vienen aumentando, mire, vienen ascendiendo al venirlas acumulando y la última frecuencia acumulada es igual al total de frecuencias que habíamos dicho que era 52. Pero luego está, y eso no lo habíamos hecho, también la frecuencia acumulada descendente. Aunque ese descendente se calcula de abajo hacia arriba, siempre con la frecuencia. Cuando ya se han calculado, entonces van a ver ustedes que los valores vienen descendiendo. Por eso es que en algunos libros dice menos que, menos que, menos que. Y por supuesto, la última, así como aquí la última era el total de frecuencias, también ahí arriba la última será igual al total de frecuencias. Así por ejemplo, miren, empezamos de abajo hacia arriba. 10 más 10, 20, más 10, 30, más 10, 42, más 6, 48, más 4, 52. Primero, la última frecuencia acumulada es el total, ¿no?, de frecuencias. Y vienen descendiendo, o sea, cada una viene siendo menos que la anterior. Además de eso, también vimos cómo calcular el punto medio. Y dijimos que el punto medio, y usted lo tuvo que haber escrito, es una formulita que dice puntaje mayor más puntaje menor entre 2.
O sea, el límite superior más el límite inferior de la clase dividido entre 2. Si sumamos, nos da 286. Entre 2, eso nos da 143. Si esa operación la repetimos en cada clase, sumando los límites y dividiéndolo entre 2, vamos a ir obteniendo en cada una el punto medio. Sin embargo, hay una forma, yo la comenté y se la vuelvo a comentar. Calculamos el primero y luego le vamos aumentando en las siguientes el ancho de clase, o sea, el intervalo. Como el intervalo era 7, le vamos aumentando 7. Mire, 150, 157, 164, 171, 178. Usted puede perfectamente comprobarlo. Lo puede hacer con todas, pero lo vamos a hacer nosotros con la última. 181 más 175 son 356. O sea, entre 2, 178. Esto mismo que yo he hecho aquí, que habíamos empezado a comentarlo, a excepción de la frecuencia acumulada descendente, por favor lo va a hacer usted con las otras 3 tablas. Especialmente a la frecuencia acumulada descendente y en algunos casos pues el punto medio. Y si no había hecho la frecuencia acumulada ascendente, lo vamos a comprobar haciéndola también. Voy a dar un par de minutos para que usted lo copie. Ahora mencionaba, ¿y por qué estamos haciendo eso? Porque dije, en el caso del punto medio nos va a servir para el cálculo de algunas medidas más adelante, por ejemplo, las medidas de tendencia central, cuando ya lleguemos al desarrollo de esa unidad. Y luego la frecuencia acumulada, tanto ascendente como descendente, nos va a servir para el trazo de algunos gráficos, especialmente para uno de ellos, que se llama polígono de frecuencia acumulada, o el otro nombre también que le damos, que se llaman ojivas. Hay ojivas ascendentes, ojivas descendentes. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, no solo nos permite trazar ese gráfico, sino que además es un método también que nos va a permitir para poder calcular una medida también que tenemos que estudiar, una medida de posición que se llama mediana. Bueno, yo creo que ya lo copió, no es mucho el material. Antes de pasar a los gráficos, vamos a hacer un comentario sobre algunos aspectos que es necesario que usted conozca. Y lo vamos a ver en la teoría del muestreo. Ahí vamos a recordar, por ejemplo, conceptos como qué es población o universo. En estadística, la población recibe el doble de universo también. Muestra y muestreo. ¿Cuáles son las definiciones que vamos a dar? Como población o universo vamos a entender el conjunto de elementos con los cuales estamos trabajando en determinado momento. Conjunto de elementos o individuos con los cuales estamos trabajando en determinado momento.
Fíjense que no estamos diciendo de personas, de elementos, porque los elementos bien podrían ser objetos, ¿verdad? Cuando a veces decíamos, esa población es demasiado grande, infinita, o a veces finita, pero tiene muchos elementos, nosotros necesitamos escoger una parte de ella. Y a esa parte de la población se le llama muestra. Como habíamos definido la población como un conjunto, quiere decir que una muestra sería un subconjunto. Digo, pues muestra es parte de la población que la hemos seleccionado para poder hacer un estudio acerca de ella y los resultados que obtengamos los vamos a generalizar a la población. Por eso es que cuando iniciamos el desarrollo de la materia, vimos que comprendía dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Fíjense cómo vamos avanzando. ¿Cuáles son las fases, etapas o pasos que como método estadístico también se ven dentro de la estadística descriptiva? La recolección de datos, en eso estamos. Vamos a hacer una investigación, necesitamos recoger datos. Ya dijimos, si es problema estudiar toda la población, pues escogemos una muestra y con ella vamos a desarrollar el estudio de la población. Por eso es que al escoger la muestra no es solo ocupar fórmulas. Existen fórmulas, hoy no las vamos a ver para no cargarlos a ustedes con tanta fórmula para calcular pues cuántos elementos van a conformar la muestra, pero en cualquier libro de investigación o a veces de estadística encontramos esa fórmula, que pueden ser para poblaciones finitas o infinitas, es decir, para poblaciones conocidas a veces o para poblaciones desconocidas. Por eso es que también en la estadística descriptiva, aparte de la recolección, vimos la organización, es el ordenamiento de los datos que hemos estado viendo, métodos para ordenarlos. Y luego, presentación en tablas y con gráficos podemos perfectamente dar a conocer la información obtenida, que es lo que hemos estado viendo también. Métodos para calcular el número de clases con su respectivo intervalo que vamos a presentar en un cuadro al convertir series simples en series agrupadas. Y eso mismo, por supuesto, lo vamos a llevar a gráficos estadísticos que ya los vamos a comentar. En la siguiente rama o parte de la estadística que hemos dado en llamar estadística inferencial o inferencia estadística, decimos nosotros, hacemos estimaciones con una muestra. Y lo que obtengamos de esa muestra lo vamos a generalizar a toda la población. Vamos a hacer predicciones o vamos a hacer también proyecciones. Por eso es que esa muestra, a la hora de escogerla, es necesario que tenga la otra característica, aparte del tamaño, que debe ser un tamaño juicioso que nos da la fórmula, debe de ser representativa y quizá esta es la característica más importante, que la muestra, los elementos que conformen a esa muestra deben ser bien representativos de toda la población para poderlo generalizar. ¿Cómo escoger esa muestra? Existen diferentes métodos o procedimientos y a eso se le llama muestreo y ya lo vamos a ver. ¿Qué es muestreo entonces? Muestreo es el procedimiento mediante el cual podemos obtener una o más muestras. Fíjense, muestreo es el procedimiento mediante el cual podemos obtener una o más muestras de esa población. Normalmente nosotros vamos a escoger una muestra. ¿Cuándo es que se escogen dos muestras? Cuando al haber escogido una muestra, los resultados que obtenemos no nos satisfacen. Y al no satisfacernos, entonces venimos
y hacemos uso de la obtención de una segunda muestra que tal vez nos dé resultados más fidedignos. Entonces el muestreo, ya lo definimos. ¿Cuáles son los principales métodos del muestreo? Básicamente hay tres y lo vamos a poner de esta manera. Miren. Uno que le vamos a llamar muestreo probabilístico. El otro que le vamos a llamar intencional. O de juicio, así se le llama. Y un tercer método que se le llama sin norma o circunstancial. ¿Ves? Y vamos a ver que el probabilístico comprende varios. ¿Cuál es el probabilístico? Aquel en el que todos los elementos de una población tienen la misma oportunidad de poder ser seleccionados. Aunque por supuesto que no los vamos a seleccionar todos, porque entonces estamos frente al problema que ya mencionamos. Y es que a la hora de hacer una investigación lo ideal sería estudiar a toda la población. Y si esa población es pequeña, yo creo que vale la pena que estudiemos a toda la población. Pero si es muy grande y por causa de lo económico, es decir, el dinero y el tiempo, es que tenemos que escoger esa muestra. Pero digo, pues en el probabilístico o aleatorio, eso se le llama, todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser escogidos, pero no todos son escogidos. En el intencional o de juicio, aquí se pone de manifiesto el criterio, la manera de pensar del investigador, y él es el que determina en base a su experiencia cuáles elementos pueden conformar la muestra. A veces es necesario hacerlo porque se impone entonces pues el conocimiento, la experiencia, o las veces, por ejemplo, que el investigador ha realizado investigaciones y ha escogido muestras. Y a veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de necesidad, de circunstancia, y por eso se llama circunstancial, a veces tomamos elementos de una población y decimos, estos van a conformar mi muestra. Y el probabilístico comprende varios. Así, por ejemplo, tenemos aleatorio, sistemático, estratificado, por conglomerados. El aleatorio puede ser con reemplazamiento o sin reemplazamiento. Fíjense que los detalles o los pormenores de todos estos métodos se estudian en otro conocimiento de lo que es la estadística, que se llaman probabilidades. Y en esas probabilidades ahí vamos viendo nosotros con más detenimiento cómo pues poder escoger una muestra haciendo uso de cualquiera de esos métodos. Sin embargo, el aleatorio lo que quiere decir es que al azar, sin pensarlo, valiéndose de cualquier modo, por medidas o cada cierto número de elementos de la población, vamos a ir escogiendo uno, sin saberlo, pero decimos que es aleatorio, todos tienen la misma posibilidad de ser escogidos, pero no sabemos cuál, hasta que llegamos al número que necesitamos. En el sistemático es igual, solo que se realizan de acuerdo a cierto orden, ya un orden establecido, pero se llama sistemático, es en base a un orden, a un procedimiento que nos permite obtenerlos. El estratificado
tanto el estratificado como el por conglomerado. Lo que hacemos es dividir la población en grupos. A esos grupos les llamamos estratos y de ahí podemos tomar, haciendo uso de los métodos anteriores, la cantidad de elementos que necesitamos. Lo mismo por conglomerado. El conglomerado son grupos, pues, en una población que se selecciona en base a ciertas características y de ahí se van tomando algunos que vamos necesitando hasta conformar la muestra, es decir, determinar el número de elementos que necesitamos para poder realizar la investigación. Digo pues, todo esto en cualquier método, en cualquier libro que tenga métodos de investigación, ahí vamos a encontrar no solo las fórmulas para poder determinar cuántos elementos van a conformar la muestra, sino también que esa muestra debe ser bien representativa. Debemos clasificarla de tal suerte que se ponga de manifiesto lo aleatorio, es decir, que no haya pues ninguna intencionalidad a la hora de escogerlo, para que todos tengan la misma oportunidad de ser escogidos. Todos los elementos, pero por supuesto no los vamos a seleccionar todos. Que sea en cierto orden, con grupos llamados estratos o por conglomerados. Pero a veces es necesario también, decíamos, que se ponga de manifiesto pues la experiencia, la manera de pensar, los conocimientos que el investigador tenga. Y entonces ahí opera el método intencional o de juicio. Y a veces la necesidad, la premura, el apremio, las circunstancias nos permiten tener que hacer una escogitación de los elementos que conforman la muestra. Así es que digo, pues de todas estas formas se pueden realizar la escogitación de la muestra para aplicar lo que hemos venido hablando, recoger la información que necesitamos de esa muestra una vez que ya ha sido seleccionada. Esto pues es una parte conceptual o teórica que usted puede en cualquier libro, digo, de estadística, puede hallar sobre la teoría del muestreo. También en las bibliotecas digitales o virtuales en internet, pues. Y si no, en libros de investigación, de métodos de investigación, técnicas de investigación, o hay libros que se llaman Cómo realizar una investigación. Una vez estamos claros en que ya disponemos de una muestra, vamos a recoger la información, la vamos a ordenar, vamos a convertir esas series simples en series agrupadas, en clase y frecuencia, ya lo dijimos, que esas se encuentran representadas en cuadros que se llaman tablas estadísticas. Y que esa información de esos cuadros o tablas estadísticas podemos llevarlas pues a representarlas gráficamente. Hay una serie de gráficos, yo les voy a mencionar cuáles son los que más se ocupan, sobre todo porque ustedes también ya lo han visto en publicaciones, en revistas, en libros, cuáles son los gráficos que más se utilizan para dar a conocer la parte o las diferentes partes de una población o de una muestra, de acuerdo a las características que menciono. Al inicio del desarrollo también de la materia, vimos que existían dos tipos de variables, las variables continuas y las variables discretas. Vimos, por ejemplo, que las variables continuas son aquellas que entre uno y otro valor entero toman los distintos elementos que hay, fracciones. En cambio, las variables discretas son aquellas que solamente toman valores enteros. Hay gráficos entonces para variables continuas. Para variables continuas. ¿Qué van a hacer? Fíjense, el histograma.
frecuencia simple. Y el polígono de frecuencia acumulada. Que ya también lo mencioné, reciben el nombre de ojivas. Pero hay también gráficos de variables discretas. ¿Y cuáles son esos? Aquí lo vamos a ver, mire. Gráfico de barras. Que pueden ser horizontales o verticales. El diagrama circular. Que recibe otros nombres. Sectorial o de pastel le llaman algunos. Luego tenemos el pictograma. Estos son parecidos a los gráficos de barras verticales, solo que la característica de esos pictogramas es que se realizan con dibujos que nos identifican la variable que estamos representando. Y hay un gráfico que lo voy a mencionar para que sepan ustedes que existe, pero que son para otras áreas, el gráfico polar. Así que de esto, más que todo, vamos a ver quizás los tres primeros de variables continuas y quizás los tres primeros de variables discretas. Esto también, por supuesto, usted lo halla en las diferentes fuentes sobre estadística o representaciones gráficas en estadística dentro del Internet. Y si no, en cualquiera de los libros. Hay varios libros que yo les mencioné al inicio del desarrollo de la asignatura sobre estadística, pero particularmente yo les mencioné, hay uno que por ser más didáctico, que por no costar tanto y estar al acceso de ustedes, que porque existen varios ejemplares en la biblioteca de la universidad, que por todo eso sería preferible que lo consultara. Eso no quiere decir que no puede consultar cualquier otra fuente. Y ahí, por supuesto, lo puede encontrar. Lo dejo ahorita nada más para que los tengan, los escriba, y luego voy a ir explicando cómo se hace cada uno de ellos. Pero me gustaría, fíjese, que usted como parte de la investigación, y es necesario que se haga, que en las fuentes virtuales o en las fuentes físicas, biblioteca en físico de la universidad, o si usted adquiere el libro o lo tiene, que de ese libro de Gildaberto Bonilla, que se llama Elementos de Estadística Descriptiva y Probabilidades, así se llama el libro, de ahí pueda verlos y hasta pueda copiar o llevar a sus apuntes no solo la información en una tabla, sino que como esa información de la tabla o cuadro estadístico, usted lo puede llevar perfectamente a esa representación gráfica. Pero es bueno que lo haga por lo que hemos estado diciendo. Aprender es saber hacer. Se aprende haciendo. Solo en teoría es bien difícil. Hay cosas que por supuesto que sí. Una definición se puede llegar a memorizar. Un concepto. Las características de determinado fenómeno. Pero ya una aplicación, el cálculo de una medida, la elaboración de un gráfico para ver cómo se representa
una variable. Eso difícilmente solo de oírlo usted lo puede aprender. Por eso es que yo voy a explicar cómo es que se hace. Bueno, yo creo que usted ya las copió. En el orden que aquí lo escribimos, lo vamos a hacer. Fíjense que ahí, previo a esto, después del ordenamiento de datos, después de la conformación de series agrupadas en clase y frecuencia, vimos que existían, y usted lo tiene registrado en sus apuntes, 4 tablas. Pues yo lo voy a hacer, lo voy a explicar para uno, y usted va a tratar de hacerlo para otro. En su orden lo vamos a ir explicando con las variables continuas. Lo primero que vamos a hacer, un histograma. Un histograma se hace de la siguiente manera. En el eje de las abscisas, pues que usted ha conocido normalmente como eje de las X, el eje horizontal, usted va a medir las clases. Y en el eje de las ordenadas, el vertical o de la Y, usted va a medir las frecuencias. Vamos a ir escribiendo las clases acá. Por ejemplo, en el primer ejercicio teníamos así. Vamos a hacer uso de algo. Cuando no empezamos a hacer uso de los valores desde 0, por ejemplo, 0, 10, 20, 30, 40, 50, porque no podemos, ya que aquí el menor valor es 140. Si lo fuéramos haciendo de 10 en 10, quiere decir que no nos alcanzaría la pizarra. Si lo hacemos de 40 en adelante, teníamos 40, 80, pero tenemos un número reducido de clases. Y ya dijimos en una de las jornadas que los estudiosos de la estadística recomiendan que una serie no debe tener menos de 5 ni más de 15 clases, pues que es lo prudencial. Así tenemos estas dos, así como plecas, mire, que cortan el eje. Y decimos a partir de acá, y vamos a poner el valor, mire, 140. Porque si no, digo, tendríamos que irlo poniendo en adelante. Aquí vamos a poner con el ancho que tiene, de 140 a 146, mire. Ahí está una clase. ¿Cuál es la otra? A 153. A 160. A 167. A 174. A 181. Ahí lo que hemos puesto son las clases, ¿eh? Pero digo, haciendo ese corte, un recurso que tenemos que se lee a partir de aquí. Y empezamos pues con el primer valor. Y aquí tenemos las frecuencias. ¿Cuál es el menor valor? Es 4 y el máximo es 12. Quiere decir que sí lo podemos poner como una escala constante. ¿Mira? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Claro, dentro de esa escala vamos a ir ubicando lo que nos hace falta. Así, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el histograma va a ser con una serie de rectángulos verticales que va a tener como base el ancho de la clase y como alto la frecuencia. Así, por ejemplo, de 140 a 146 va a tener 4, miren. Y la característica de esos rectángulos así verticales es que van uno a continuación de otro en forma consecutiva, para no confundirse con el gráfico de barras. Las barras también son rectángulos, solo que van separadas una de otra.
En el siguiente, de 147 a 156, tenemos 6, mire. 6 es la frecuencia. El que sigue, de 154 a 160, tiene 12. Aquí se advierte como que no fueran iguales, pero la otra característica es que todas tienen la misma base. Luego los demás tienen 10, mire. Todos son iguales porque la frecuencia es 10 en los tres casos. Pero permítame. A 174 y esto sería 181. ¿Por qué las últimas salen así exactamente iguales con la misma altura? Porque tienen la misma frecuencia. A eso se le llama histograma. Siempre hay que ponerle nombre, mire. Histograma. Característica, digo, rectángulos que tienen el mismo ancho de clase y todos son iguales, van a continuación uno de otro en forma consecutiva. Y la altura es la frecuencia. Ese es el histograma. Pero allí mismo podemos aprovechar para construir también el polígono de frecuencia simple. Mire, vamos a poner el nombre aquí, porque es de frecuencia simple. Aunque no nos pidieran el histograma, yo a veces recomiendo que si solo nos pidieran el polígono de frecuencia simple, quizás siempre es bueno hacer el histograma. Fíjate. Eso nos facilita elaborar el polígono de frecuencia simple. ¿Por qué? Porque en el caso del polígono de frecuencia simple, lo que relacionamos es el punto medio de cada clase con la frecuencia. Pero si ya tenemos hecho el histograma, nomás marcamos, fíjese, el punto medio de cada rectángulo y ese nos está indicando que es el punto medio de la clase y es la altura de la frecuencia, mire. La unión de esos puntos que hemos marcado, que es exactamente el centro de cada uno de los rectángulos en la parte superior, nos permite trazar el polígono de frecuencia simple. ¿Ven? Unimos esos puntos. Aquí nos va a salir una recta por eso. Y ahí tenemos nuestro polígono de frecuencia simple. Algunos lo que hacen es, lo tratan de cerrar y en forma punteada lo bajan al límite inferior del primer rectángulo y al límite superior, pues, del último rectángulo, para dejarlo cerrado. Ahí tenemos entonces un histograma y un polígono de frecuencia simple. De la misma manera, yo quiero que con la segunda tabla, en el primer ejercicio que yo les hice, y con las dos tablas del ejercicio que ustedes hicieron, por favor elaboren este gráfico. Lo dejo ahí por si lo están haciendo. Un momentito. Aquí más que los detalles es la forma que tienen los gráficos. Y yo les dejo grabado ahí el procedimiento.
pero yo quisiera que despacio usted mejor con las fuentes que le he mencionado, también vaya tratando de hacerlo. Vamos ahora con el polígono de frecuencia acumulada o ojiva. El mismo ejercicio nos dice, es con frecuencia acumulada. Entonces, pues, en el eje de las ordenadas o de la Y, ya le vamos a poner la frecuencia que ordinariamente hemos visto, sino que vamos a poner la frecuencia acumulada. El mismo ejercicio, mire. Hacemos el corte y decimos, lo tenemos de 140 a 146 a 153 a 160 a 167 a 174 y a 181. Más adelante, si tenemos tiempo, vamos a ver, a esto se le llama límites aparentes, ¿sí? Y hay una forma de expresarlo con límites reales. A veces los libros recomiendan que el gráfico se haga con límites reales. Ya más adelante lo veremos. Aquí medimos siempre las clases y aquí vamos a medir, solo que ahora ya no ponemos F sub I, o sea, la frecuencia absoluta, ¿sí? Lo que vamos a poner las frecuencias acumuladas. Y esas pueden ser, y ahí van a quedar, tanto ascendentes como descendentes. Aquí las tenemos, ¿sí? La menor frecuencia acumulada es 4 y la máxima es 52. De tal suerte que podemos hacerlo de 5 en 5, miren. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ¿eh? Hasta ahí necesitamos porque el máximo valor es 52. Entonces vamos a hacer algo. Con la frecuencia ascendente, cuando vamos a trazar con la frecuencia ascendente, o sea, la ojiva ascendente, vamos a tomar el límite superior de la clase con la frecuencia absoluta. Así, por ejemplo, en el primero decimos 140, 146. Entonces, con 146 vamos a poner la frecuencia 4. Con 153, que es el límite superior de la siguiente clase, tenemos 10. Con el límite superior de la siguiente, que es 160, tenemos 12. 10, 11, 12, aproximadamente acá, ¿sí? Y lastimosamente, los otros no salen igual. Vamos a ver, ¿cuál es la frecuencia acumulada? 4 dijimos, 10, la tercera era 22, se me quedó, era 4, 10 y 22, entonces no es esta, no es que aquí tenemos 20, 21, 22, es 22. La siguiente es 32. Con esta es 32, 30, 31, 32, ¿eh? La siguiente hasta el 74 es 42.
41, 42. Y finalmente con la que llega hasta el 181 es 52. 51, 52, miren. Si lo unimos, ahí nos queda la ojiva ascendente, miren. Empezamos de aquí, aquí, y aquí continuaría, así como aquí. Podemos poner puntos, así. Si quisiéramos hacerla con la ojiva descendente, vamos a tomar los límites inferiores. Fíjate, hoy lo voy a hacer al revés con los colores. Los inferiores y siempre con la frecuencia absoluta. Con 140 tenemos 52, miren. Luego tenemos 48 con el siguiente. 46, 47, 48. Luego tenemos 42. 42. Con el que sigue tenemos 30. Luego tenemos 20. Espérenme que aquí nos corrimos un lugar. Lo teníamos aquí, miren. 50 y... Espérenme, 48 era. El siguiente, disculpen, es 48. Miren, nos corrimos una clase. La siguiente es 42. El primero teníamos 52, ya lo tenemos. El segundo es, si esto es 50, esto es 48. El siguiente es 42. El siguiente es 30. Lo tenemos acá, uno acá. El siguiente es 20. Lo tenemos acá. Y el último es 10. Hay que tener cuidado a la hora de trazarlo porque alguna vez nos corre. Vamos a trazar la ojiva. Esa es la ojiva descendente, ¿no? Si queremos podemos puntear para ver cuánto más pasa. Esta es la ojiva, mire, ascendente. Le voy a poner ojivas. Ya se sabe que es la ascendente y la descendente. Esos serían los gráficos para las dos. Bueno, estos se los he marcado yo. Lo otro solo lo voy a comentar y usted lo va a investigar de cómo es que realmente se hace.
Entonces así pues, la ojiva ascendente se trabaja con los límites superiores de cada clase y por supuesto las respectivas frecuencias absolutas. Con la ojiva descendente se trabaja con los límites inferiores de cada clase y sus respectivas frecuencias. Esos son los tres gráficos principales de las variables continuas. Bueno, en este lapso de la tarde, de la noche, mucho me gustaría a mí que si tiene un libro de Gilberto Bonilla o un libro cualquier estadística donde estén los gráficos, mucho me gustaría que lo tuviera ya a la mano para ver los gráficos de las variables discretas. Sino que por favor accese a internet y busque ahí representaciones gráficas en estadística y véalos todos, tanto los que acabamos de ver como por supuesto el diagrama circular y los pictogramas. Yo solo voy a explicar aquí así rapidito. Mire, si fuera un diagrama de barras verticales, entonces el gráfico quedará de esta manera, mire. O sea, son barras verticales, pues, rectángulos verticales, pero todos tienen la misma base, pero van separados uno del otro. Y el espacio entre barra y barra, por supuesto que también variable. Aquí tienen que ser enteros. Por ejemplo, supongamos que nos estamos refiriendo en el ejercicio que pusimos a los salarios de un grupo de empleados, a la estatura de un grupo de estudiantes, a las calificaciones de un grupo de estudiantes. Entonces ponemos en psicología, en estadística, en matemática, en sociología. O podríamos poner, ¿verdad?, las estaturas promedio de los estudiantes de los ciclos impares de la carrera de psicología. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Y aquí me iría la frecuencia, o sea, el número de estudiantes, de libros que hay por carrera o por materia en la biblioteca, etcétera, etcétera. Este es el diagrama de barras verticales, pero puede ser así también, mire, un diagrama de barras horizontales. Aquí iría la variable, mire, variable, y aquí va la frecuencia, ¿ve? Entonces el gráfico sería así, mire. Ya son barras horizontales. Ese sería mira, aquí la variable, por ejemplo, libros que hay por carreras en la universidad: educación, psicología, administración de empresas, ciencia jurídica. Esas serían las variables. Y aquí la frecuencia, el número de estudiantes que habrían por cada una de las carreras. Pero luego tenemos el otro gráfico importante. Y lo podemos hacer dentro de un cuadrante o sin cuadrante. Ese es el gráfico circular. Iba a hacer esto para poner el pictograma, pero lo vamos a ver aquí. Ahí tiene que recordarse usted cómo se calcula
la regla de 3. Y por supuesto tiene que tener a la mano un compás y un transportador. ¿Por qué razón? Porque este sería, mire, el diagrama circular. Se supone que aquí está el centro y ahí vino usted y trazó su círculo. Pero ¿cuáles son los valores que va a trasladar ahí? Va a convertir de la tabla que tiene los valores a grados. ¿Y cuánto es el total de grados de una circunferencia? O de un círculo, pues, 360 grados. Entonces usted va a ir diciendo así por regla de 3. Mire, el total de las frecuencias es a 360, como la frecuencia de cada clase es a X. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir dividiendo la frecuencia de cada clase entre el total de frecuencias y eso lo va a ir multiplicando por 360 grados. De esa manera convierte la frecuencia usted en grados y va a poner los grados. Una vez tenga los grados, con un transportador va a hacer lo siguiente, mire, los va a medir y a lo mejor le pueden resultar cosas como esta, mire. Sectores, mire, dentro de un círculo. Da la impresión que fuera un pastel que ha sido partido y estas podrían ser porciones de ese pastel, mire, por eso se le llama también gráfico de pastel. Entonces, pues tiene que recordar cómo utilizar el compás, el transportador y medir los grados. Recuerde que el transportador se miden de 0 a 90 o hasta 180 grados, ahí lo va a ir marcando usted. Y mediante la regla de 3, usted va a convertir las frecuencias en grados. ¿Cómo lo va a hacer? Dividiendo la frecuencia de cada clase o de cada grupo, porque puede ser de cada grupo, ¿verdad? Si estábamos pensando en los libros por carreras en la universidad, entonces vamos a decir cuántos estudiantes hay de psicología, cuántos de ciencias jurídicas, cuántos de administración de empresas, cuántos de contaduría. El número de alumnos de cada carrera entra en total, y eso por 360 grados. Y la va a ir dando. Usted puede poner los nombres aquí adentro de las porciones, pero si cree que le puede quedar muy apretado, le echa colores y aquí con cuadritos y el color respectivo, usted hace alusión el color a qué se refiere, tal color a qué se refiere. Y finalmente, el pictograma. Dije que el pictograma es parecido a un diagrama o a un gráfico de barras verticales, solo que lo vamos a hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí vamos a poner la variable. En este caso pueden ser clases, ¿verdad? O podría ser, por ejemplo, decía el número de habitantes por cada departamento en Santana, lo que van a ser 14, ¿verdad? O puede ser el número de habitantes que hay en El Salvador por zonas, ¿verdad? Zonas occidental, central, paracentral y oriental. 4 zonas. Ya no solo 3 como antes veían. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es el número de habitantes, vamos a poner, pues, hasta aquí la zona, digamos, occidental. Zona, digamos, central. Zona paracentral y zona oriental, digamos, ¿bien? Entonces la zona occidental, hasta aquí, ¿bien? Como son personas, la zona central tiene mucho más. Quizás no le vamos a cambiar para que lo entiendan mejor. Ponemos siempre la frecuencia aquí mejor y la zona acá, miren la variable. Esta sería la zona, decíamos, occidental,
zona central, zona paracentral y la zona oriental. La paracentral tiene un poquito menos. Y la zona oriental tiene más que la occidental, pero menos que esta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? La altura, miren las frecuencias. Y aquí en la variable, depende de cuál sea la variable. Aquí porque estamos hablando de personas, habitantes de cada una de las 4 zonas de El Salvador. Pero ¿qué tal si hiciéramos como con los libros ahí? Aquí pusiéramos las carreras, miren. Y aquí el número de libros que habrían por cada una de las carreras. Pero ¿y aquí qué pondríamos? Un libro más alto, otro libro. Si fuera como ahora, que ya nos viene, se supone, la vacuna contra el COVID, entonces podríamos poner, fíjense, número de personas que van a ser vacunadas por cada zona. Y tenemos las 4 zonas. ¿Qué pondríamos acá? Podemos poner una jeringuita, mire como que es vacuna, una jeringa más grande, uno un poquito menos y otro un poquito menos. Entonces decíamos, la característica es el dibujo. Entonces, por favor, con valores, yo espero que usted haga los cuatro gráficos. Puedo ponerles el ejercicio si quieren para que con valores lo hagan. Va, número de libros por carrera en una universidad. Y decimos así, mire. Universidades. Número de... Y ahí carrera, ¿verdad? Por carrera, ahora aquí. En una misma universidad, mire, carreras. Y aquí número de libros. Y ponemos, por ejemplo, psicología. Hay 115 libros. Derecho, por ejemplo. Hay 210 libros. Administración de empresas, por ejemplo. Hay 300 libros, digamos. Y vamos a suponer que aquí hay educación parvularia. Hay 180 libros. Con esos valores, usted va a hacer el gráfico de barras vertical, el gráfico de barra horizontal, totalizando y dividiendo cada uno de estos valores entre el total para convertirlos en grados, y luego pues poniendo así libritos como dibujos, va a hacer el pictograma. Entonces estamos hablando de gráfico de barras horizontales, gráfico de barras verticales, el diagrama circular de pastel y el pictograma. Ahí está el ejercicio. Veamos entonces ahí si lo hacemos.
Bueno, con este ejercicio y auxiliando de ustedes las fuentes que le he dicho, va a elaborar los gráficos. Además de eso, solo para efectos de que usted practique y por supuesto al estudiar o investigar usted pueda hacer cálculo, vamos a iniciar, fíjese, con un ejercicio que se llama media aritmética, solo que eso no vaya a tener pena, eso lo vamos a estudiar, así como por supuesto usted en su foro de consulta va a plantear las dudas que le puedan presentar en la elaboración de todos esos gráficos y de las medidas que vamos a hacer. Por supuesto que en las próximas clases usted puede hacerlo y si nos detenemos a verlo completamente lo vamos a hacer. Por eso que no voy a poner así el tema general, sino que vamos a iniciar media aritmética para una serie simple. Mire, va a ser la sumatoria de x entre n, mire, el número de ellos. Solo lo vamos a ver para una serie simple y para una serie simple ponderada. Sumatoria del producto de x por f entre n mayúscula. Bueno, vamos a verlo entonces. Si tuviéramos un ejercicio como este, 2, 7, 6, 5, 4, 9 y 8. Y luego tenemos otro aquí, mire, x y f. 3, 6, 5, 8, 7, 4 y 2. Con sus frecuencias 5, 4, 6, 8, 2, 3 y 2. Así nos dijeran, mire, calcular la media aritmética de ellos. Ah, vaya, voy con la primera, mire. Media aritmética. ¿Qué es lo que me dice la fórmula? Que yo debo sumar todos los valores x. Ah, pues hagámoslo. 9, 15, 20, 24, 33, 41. ¿Ve? Y que debo dividirlo entre el número de elementos. 41 entre 7. ¿Cuánto da? Creía que tenía aquí a la mano la calculadora. Pero aquí lo tengo, 41 entre 7. ¿Cuánto nos da? 5.86, mire. Aproximadamente. Podríamos poner 6, pero podemos dejarlo así también, porque depende de a qué nos refiramos. De cualquiera de las dos formas, mire. En el otro es una serie simple ponderada. Quiere decir que la fórmula dice, mira, la sumatoria del producto x por f, pero ese no lo tengo. Significa que tengo que encontrar el producto, mire. X por f, veamos, 3 por 5, 15, 6 por 4, 24, 5 por 6, 30, 64, 14, 12 y 4. Entonces me interesa la suma. Miren, 9, 13, 17, 19, 23. Van 2. 3, 5, 8 y 6, 14, 15, 16. Ah, pues aquí tengo el total, miren. X barra igual. Me dicen que la suma de los productos es 163. ¿Entre cuánto? Entre n mayúscula. ¿Y quién es n mayúscula? Es la suma de frecuencias, ya lo hemos dicho. 9, 15, 23, 25, 28, 30. Ah, pues lo vamos a dividir.
¿Y cuánto nos da 163 entre 30? Veamos. $163 entre 30. Nos da 5.43. Lo podemos dejar de esa manera, sin aproximarlo. Así como dije que en el anterior puedo dejar solamente 5.86 sin aproximarlo, aquí puedo dejar también 5.43. Bueno, de la misma manera que yo he hecho esto, yo les puse a ustedes 2 ejercicios. Decía, en uno de ellos, como sería simple, los estudiantes de psicología de 8 universidades, ahí están los 8. Pues va a calcular la media aritmética. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a sumar los 8 valores y lo que les dé lo va a dividir entre 8 para ver cuántos estudiantes en promedio hay en esas universidades. Luego le dije el número de alumnos que usan lentes de 25 escuelas de Santa Ana. Entonces usted lo pone como valor X a un lado y frecuencias al otro lado. Es decir, pone los valores y a la par pone el número de veces que repite. Esas son las frecuencias. Luego va a encontrar el producto de ellos y lo va a dividir entre 25. Y eso le va a permitir encontrar la media aritmética de cada uno de ellos. Bueno, ahí tiene usted para pasar entretenido, estudiando, practicando, repasando, leyendo, escuchando, pues el día de mañana en la jornada que nos corresponde. Y por supuesto, al final de la jornada, porque no creo que en medio de la jornada vaya a tener chance de hacerlo, pero si lo quiere hacer, lo puede perfectamente hacer. Y entonces, ahí va a poder hacer las consultas del caso o a la hora que sea y el día que sea. Así es que recuerde que el día de mañana la clase es así como lo hemos visto, en forma virtual. Debemos de estar todos presentes para poderlo oír, ver, escribir. Así es que quedamos entonces pendientes de las consultas que usted pueda hacer.